Don Inti, el científico que nos está alertando en todas las redes sociales del peligro que corre el país por los acuerdos políticos que se hicieron durante el gobierno anterior. El gobierno anterior ha dicho que no es tan así, que no se habla de importar basura, pero Inti y otros colectivos sociales también que se han hecho sentir en medios de comunicación, en redes sociales, alertan lo contrario. Así que empecemos por ahí. Nos va a llegar basura de China. Mi estimado Javier, buenos días. Es una posibilidad y vamos a argumentar por qué. Y también esa es la razón detrás, que ahora ya son casi 110 organizaciones, Javier, de la sociedad civil, académicos, ONGs, grupos de causas nacionales e internacionales, vale decirlo, que expresan su preocupación. Yo a veces veo en redes, dicen, bueno, el que muchas organizaciones expresen su preocupación por algo no quiere decir que tengan la razón, eso es correcto. Pero estas organizaciones han venido trabajando, incluido nosotros, justamente en el problema de la contaminación por desechos que se da a nivel nacional. Entonces, no son organizaciones que de la noche a la mañana vienen a hablar de una temática, sino que nosotros hemos venido trabajando haciendo análisis sobre distintos tipos de contaminación que se da en el país. En mi caso, yo analizo lo que es contaminación plástica. Y por eso nosotros sabemos, dato mata relato, ojo, estudios académicos, libros escritos aquí en el país, que al Ecuador han llegado al menos 60.000 toneladas de residuos. Residuos entre comillas. Les voy a explicar por qué digo entre comillas. Porque los residuos es la basura que potencialmente se puede reciclar. Y en base a eso, empresas están importando acá al país, diciendo que son residuos, pero esto viene mezclado con material no reciclable, con desechos. Hay estudios que se ha demostrado esto, incluso el 50% de la basura que llega no se puede reciclar y termina afectando lo que son rellenos, los botaderos, lugares como el Inga acá en Quito. Entonces es una realidad, el dato mata al relato. Entonces no es que acá al Ecuador no llega basura, al Ecuador llega basura, hay empresas que están importando, que lo siguen haciendo. Antes lo hacían a través de la partida 3915, ahora lo harán con cualquier otra partida, pero esto es una realidad. Entonces, cuando ya tenemos ese efecto, vamos a firmar un TLC con el país de mayor problemas de contaminación del planeta, eso es China, desafortunadamente. China, solo en plásticos, para darles una idea, China produce basura, 60 millones de toneladas de basura, y solamente logra reciclar el 17%. El resto, casi más o menos, de hecho ya al ambiente, estudios nos dicen eso, 26% va a terminar o quemándose, o en ríos, o en el océano. O en Ecuador. O en Ecuador podría, justamente porque hay una industria detrás a nivel internacional, la industria de la basura, que se dedica a meter basura en contenedores y buscar dónde colocarla. Y el Ecuador puede ser justamente ese lugar. Y permíteme finalizar con algo, Javier. Yo he estado en lugares que ya tienen este problema. Con nuestro equipo estuvimos el año pasado en Costa de Marfil haciendo análisis. Cuando tú ya tienes un país contaminado totalmente, cuando ya ves los ríos contaminados, las ciudades contaminadas, la gente piensa que vive en un basurero. Y eso, recuperarse, toma muchísimos años, décadas. Entonces, al Ecuador no le puede pasar eso. No podemos dejar la puerta abierta, so pena que la Constitución nos protege, cuando no tenemos los controles, cuando no tenemos los mecanismos justamente para poder evitar que esto suceda. Ya está pasando, se puede incrementar. Es una puerta gravísima que se abre, que no se consideró, y por eso nuestra oposición a que la Asamblea ratifique el TLC. Ayer estuviste conversando con el ex ministro Julio José Prado, que se hizo el loco con nuestro debate, que nosotros lo planteamos para que se haga aquí. Así que yo podría enfocar un espacio vacío y decir, ahí debería estar Julio José Prado, pero no está. En todo caso, él argumenta que no es cierto, él contradijo lo que tú decías. ¿Cuáles son estos puntos de vista que le hacen pensar a él que no nos vamos a terminar llenando de basura de otro país?
Bueno, primero que Julio está en su derecho de defender el TLC que se negoció en el gobierno que él participó, que es el gobierno del expresidente Lasso. Está en su derecho de pensar de que las cosas se hicieron de forma correcta. Pero cuando más de 100 organizaciones de la sociedad civil que estudiamos esta problemática, que generamos datos todos los años, le dicen que hay un problema y le dicen, oye, ¿por qué no hablamos de esto cuando se podía hacer algo para corregir? Porque ese es el problema, mi estimado Javier. Ahora no hay cómo cambiar una coma. Esto ya está en la Asamblea Nacional para votación final. No podemos cambiar una sola coma. Entonces, no les queda más que defender. Y yo entiendo esa postura, porque también detrás existe un sector exportador muy importante de este país. Es importante que el Ecuador exporte productos, los productos que generamos. China es un gran socio comercial nuestro, pero desafortunadamente ver solo un lado de la historia, ver justamente solo que nosotros podamos exportar, sin haber analizado el tema ambiental de con quién lo están haciendo y las consecuencias que podría tener, es lo que resulta en la oposición de los grupos ambientales del país. Entonces, ese es un primer punto de vista, el sector exportador, que lo entendemos. Por eso, muchos de estos sectores ambientalistas lo que estamos diciendo hay que renegociar. Lamentablemente se tiene que renegociar este TLC que a nuestro criterio fue mal negociado en el gobierno de Guillermo Lasso. Y lo pongo así porque fue una tónica. Lamentablemente, en el gobierno que nos ofrecieron encuentro es donde menos encuentro hubo. Esto de renegociar, es decir, no podemos cerrarnos las puertas al comercio mundial, como bien señalas, la importancia de China también. Pero aquí, ¿qué deberíamos incluir para evitar que terminemos recibiendo residuos de otro país? ¿Cómo blindarnos sin que se busque un tecnicismo que diga, pero es que si mandamos este material, también por ahí podemos mandar esto que no es reciclable y terminemos fregándole al Ecuador? Mira, aquí tengo una lista que nosotros hicimos un análisis de todo el TLC. Tuvimos que sacar a mano y uno por uno analizar cuáles son las consecuencias. Y aquí hay casi 50 productos que son desperdicios que directamente podrían llegar al país porque tienen arancel cero. Nos dicen que la Constitución dice que no pueden llegar. Pero ya están llegando, mi estimado Javier. O sea, ya están llegando. No seamos ciegos, ya estamos dando datos de que 60.000 toneladas de basura están llegando al país en teoría para hacer... lo que decías. Y ahí te interrumpo antes de seguir porque me llamó mucho la atención esto de las 60.000 toneladas. No son 60.000 toneladas de basura. Es residuo en alguno que se puede reciclar, otro que no se puede reciclar. Pero, ¿quién se hace cargo acá de eso? O sea, ¿cómo llega y a dónde va? Si se sigue el mapita del contenedor de basura que salió y que va llegando, ¿hasta dónde llega? ¿Dónde estamos poniendo la basura de otros países? Y déjame decirte algo más. ¿Para qué importamos basura? La basura que se genera aquí en el Ecuador es igualita a la que se genera en Estados Unidos o se genera en China. No hay razón, en realidad. Y te doy un dato más perturbador. En el Ecuador apenas se recicla menos del 5%. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que tengamos una puerta abierta para traer la basura de otros países, que de hecho va en contra de convenios internacionales? Hay el convenio de Basilea que se firmó justamente para evitar que países más desarrollados manden su basura a los menos desarrollados, donde tenemos menos capacidad y terminemos contaminando el ambiente. Sin embargo, el Ecuador tiene en el artículo 227 del Código Orgánico Ambiental, aquí hay una parte que justamente dice, para el caso de residuos peligrosos y especiales se permitirá la introducción e importación única y exclusivamente cuando se cumplan las siguientes condiciones. Ya te da la puerta y así es como están ingresando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen en contenedores. Vienen en contenedores al momento principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos también tiene problemas de manejo de residuos, no como los de China, eso sí. Pero claro, cuando se dan estos problemas de manejo de residuos, ¿qué hacen ciertos países? Lamentablemente meten su basura en un contenedor. Generalmente es la basura que es más difícil de reciclar. Si no, se quedaría ahí mismo, claro, ¿no? Entonces la empacan, la mandan en un contenedor, eso llega acá al país. Acá en el país no tenemos tecnología para poder determinar el estado de qué tan reciclable es esa basura que llega, porque para eso se necesitan escáneres de alta tecnología que el Ecuador no cuenta. De hecho, hemos visto en investigaciones de académicos ecuatorianos, María Fernanda Solís, de hecho, nos muestra en uno de sus libros
que se han hecho apenas en todo este tiempo que se ha denunciado esta cantidad de basura que ha llegado, se han hecho apenas 3 controles. Y ninguno ha tenido la capacidad, por falta de tecnología, de poder determinar si es que lo que llegó en realidad era reciclable o no reciclable. Los datos que se encuentran sobre la cantidad de que en ciertos casos hasta el 50% es basura que no se puede utilizar, ha sido por estudios académicos, ha sido por ONGs que han ido a ver esta información que incluso no tienen las autoridades. A ver, pero, y perdona ahí que te interrumpa, quizás la importación de basura, el tratamiento de el acuerdo con China nos ayuda o nos permite pensar en recursos económicos. No estoy justificando que se traiga la basura, pero sí tratando de entender, quizás es un tema de plata. Ecuador quiere plata por cualquier lado. Y entonces, aquí no tendríamos que asumir un poco también de responsabilidad, todos aquellos que apoyaron que el petróleo se quede bajo tierra en el ITT durante la consulta popular y que ahora nos quejamos porque se están buscando nuevas líneas de negocio. O sea, necesitamos plata, ¿no? Yo coincido 100% contigo, Javier, porque nosotros necesitamos generar mayor exportación. Necesitamos que el Ecuador se venda al mundo con sus productos. Pero lo que no entendemos, desafortunadamente, o ciertos sectores de la sociedad no han comprendido y a veces negocian tratados por todos nosotros, es que no puede ser en detrimento de lo más importante que tiene este país, que es nuestro medio ambiente. ¿Por qué lo digo de esa forma? No es por ser hippie o porque sea chévere decirlo, es porque el valor agregado de nuestros productos de exportación es justamente que sea producido en una zona rica, megadiversa. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso nosotros en los productos que exportamos tenemos mayor potencial. Y eso se puede dañar si es que destruimos el ambiente. Filtraciones de plástico que se puedan terminar dando hacia los ríos, que terminen en microplásticos, van a terminar en productos en la acuacultura, en la agricultura, y luego cuando se hagan análisis fitosanitarios en los países que reciben nuestros productos y vean que se encuentran contaminados, nos van a cerrar las puertas. Entonces, lo que tenemos que revisar, y sobre todo, más que la ciudadanía que ya lo comprende y se vio justamente en consultas como la del Yasuní, que a pesar del miedo que nos metieron, tomamos una decisión tan valiente, es que cuando hagamos negociaciones, tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación, no podemos dejar la puerta abierta a que se destruya lo más importante que tiene este país, que es el medio ambiente. ¿Qué pasa si el Ecuador, imagínense un Ecuador totalmente contaminado con basura? Y eso puede pasar, yo he visto otros países en los cuales por falta de este tipo de regulaciones terminan totalmente contaminados. Acá ya tenemos problemas, pero no estamos totalmente complicados. Guatemala, para no irme muy lejos, que estuvimos el año pasado, tienen un río que arroja 15,000 toneladas por año de basura. Se les reventó un relleno sanitario. Entonces, en este país, donde se recicla menos del 5%, donde tenemos rellenos sanitarios, el del Inga, por ejemplo, tuvo que haber sido cerrado hace 4 años, están poniendo basura sobre basura. El de las iguanas de Guayaquil, la misma cosa. Oye, pero en lo del Inga, y perdona que te interrumpa ahí, el municipio o la administración de Pavel Muñoz ha tratado de ver alternativas, pero ¿qué se puede hacer? O sea, ya en la realidad, más allá del candidato que dijo eso tiene que revisarse y que ahora está haciendo los estudios, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde mandamos la basura? ¿Cómo damos tratamiento ahí? Porque también los lixiviados y todo lo que genera el Inga es una bomba de tiempo. Nosotros hacíamos hace algún tiempo un reportaje incluso de las empresas, de las plantas de gas que están cerca y que podrían correr algún tipo de riesgo. ¿Qué hacer en el relleno sanitario del Inga? Dejar de tener únicamente rellenos sanitarios y empezar a tener centros de reciclaje. En el Ecuador la basura se debería separar en 3. Lo reciclable, lo no reciclable que es basura y lo orgánico. Si al orgánico no le entierras ya no tienes lixiviados, solucionado un problema. Si a lo reciclable tú lo tratas, das fuentes de empleo. Hay 20,000 personas en este país que trabajan de hecho recogiendo la basura, recicladores de base. La mayoría son mujeres, cabezas de hogar, que ganan la mitad de un básico por ayudar a reciclar la basura que la gente ni siquiera puede separar de las fundas. Y lo único que debería terminar en un relleno o en otro tipo de soluciones es lo no reciclable. Entonces, volviendo al tema del TLC, volviendo a esta desconexión que existe justamente entre las necesidades de un país que no recicla, que tenemos problemas,
que hay rellenos sanitarios en su capacidad máxima. No me quedo solo ahí. Todavía tenemos más de la mitad de los municipios de este país tienen botaderos a cielo abierto. Eso es como en Los Simpson, que no sé si se acuerdan en Los Simpson que uno veía que iban y botaban la basura y se veía todo ahí hecho una montaña. Así la mitad de los municipios de este país botan la basura. Yo he visto cómo miles de fundas de basura salen de esos botaderos, se van a los bosques cercanos y luego terminan en los ríos. Entonces, no es justo que pensemos que solamente el desarrollo es la exportación, que yo estoy de acuerdo, pero del otro lado dejemos esa puerta abierta a que se nos complique algo que ya puede ser muy grave para nosotros. Y eso se va a dar la vuelta. Entonces, el pensamiento de nuestro país no puede ser cortoplacista. No podemos pensar, ok, exportemos, generemos recursos y esos recursos nos van a ayudar en el corto plazo. Y si luego tenemos problemas de contaminación, ¿a dónde van a ir esos recursos? A resolver el problema que no pudimos solventar en un primer lugar. Oye, Inti, pero y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Veo que en los comentarios me dicen, ¿qué manera de defender el extractivismo? Y no necesariamente, no se trata de que esté defendiendo la actividad petrolera, sino de contrastar la información. Y en ese sentido, cuando tú dices que no podemos ser cortoplacistas, el señor que tiene que dar de comer a sus hijos hoy, que no tiene trabajo, que necesita recursos, el que necesita atención por parte del Estado en salud, en educación, sí es cortoplacista. ¿Cómo hacemos para implementar las ideas que son amigables con el medio ambiente, que nos generan un futuro más saludable para el país en general, pero a la vez atender las necesidades diarias que tienen los ecuatorianos, que no están pensando en quiero que el Yasuní sea megadiverso o quiero que tal zona se mantenga protegida, sino que quiero comer? El futuro de este país, yo le tengo mucha esperanza al Ecuador, Javier. O sea, hay que decirlo y lo voy a decir con datos. Lo que está sucediendo a nivel internacional es que cada vez hay menos lugares con biodiversidad, desafortunadamente. Y cada vez hay lugares más únicos que deben ser protegidos como el Ecuador. Yo tengo la oportunidad de vivir fuera por varios años. Y no hay bosques como los bosques del Ecuador, del Yasuní, del Chocó Andino, como nuestras playas, como Galápagos. Entonces, tenemos una joya en este país. Y nuestros productos de exportación tienen que justamente ajustarse a esa joya que tenemos y poder contarle la historia a los productos y a los países a donde vamos. Veamos el tipo de productos que han empezado a salir del país, es justamente por eso. Es porque se diferencian de un producto producido en un país en desarrollo que ya, pucha, algunos se han comido todos sus bosques y están recién regenerando, a un país que todavía tiene esa riqueza como el Ecuador. Entonces, eso va a generar bienestar para nosotros, que cada vez salgan más. Pero no podemos dejar la puerta abierta del otro lado a que no cuidemos de ese ambiente. En temas como la Amazonía, por ejemplo, yo en tema porque hay que discutir incluso los temas de progreso. Yo estuve en el Yasuní luego de que el Lucho Vivanco me huevió que no había ido, así que me fui al Yasuní y una señora me decía, Azá, mira esa tubería que pasa por ahí. Esa tubería aquí está ya 40 años, pero saca petróleo. Yo no tengo una tubería todavía para tener agua potable. Entonces, eso es lo que hay que empezar a discutir. ¿Dónde está ese progreso que justamente hemos analizado y se nos ha vendido con este tipo de productos cuando ya empezamos en la transición a la era postpetrolera? Ojo que no estoy diciendo cortemos toda la producción del país del siguiente año. Tiene que ser una transición. Respetemos las áreas megadiversas donde hay un valor muy fuerte, el valor más importante de este país, y mientras tanto sigamos trabajando en una transición que es inevitable. Entonces, el futuro y poderle dar de comer a nuestros ecuatorianos, a nuestros hermanos de este país y hermanas, es justamente entender que este país, su mayor riqueza es su ambiente. Y eso, si lo protegemos, lo sabemos vender y que se mantenga en el corto, mediano y largo plazo, que seamos orgullosos del país que tenemos en ese sentido, va a hacer que nosotros tengamos productos diferenciadores y que la gente venga. Eso es justamente lo que hay que trabajar. No es un tema del cortoplacismo y no es un tema que se puede negociar y que se puede dejar abierto en temas cuando se dan negociaciones con TLCs. No pueden dejar el ambiente a un lado, así de sencillo. Entendamos, y a la clase política ese es el mensaje. Cualquier tema que hagan, ya no estamos en un país en el cual el medio ambiente es la última rueda del coche.
porque por eso otros países han destruido sus ecosistemas y ahora quedan pocos países como el Ecuador. Y eso es lo que estamos protegiendo. El medio ambiente no es la última rueda del coche, tiene que estar ahí al frente y ese fue su error. No lo pusieron al frente en el proceso de negociación del TLC y por eso nos oponemos y pedimos una renegociación porque puede generar graves consecuencias. Inti, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que queda bastante claro la postura sobre la explotación, sobre la exportación desde China de basura, de residuos al Ecuador, los riesgos que esto conlleva y la falta de atención que el gobierno de Guillermo Lasso, y yo diría que los gobiernos en general en el Ecuador, incluso los locales, le dan a la atención del medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos, hermano.